Capítulo 50. Negociaciones. Imre estaba a un poco más de 3 kilómetros de la universidad, en la orilla este del río Ómeci. Como solo estaba a 2 días de Tarbín en coche rápido, muchos nobles, políticos y cortesanos adinerados vivían allí. Quedaba cerca del centro gubernativo de la mancomunidad, pero a la vez a una cómoda distancia del olor a pescado podrido, a brea caliente y a vómito de marinero borracho. Imre era un refugio para los artistas. Había músicos, dramaturgos, escultores, bailarines y practicantes de un centenar de otras artes menores, incluso de la más modesta de todas, la poesía. Los actores acudían a Imre porque ésta ofrecía lo que más ansía todo artista, un público apreciativo y acomodado. Imre también se beneficiaba de su proximidad a la universidad. El acceso a instalaciones de agua y a lámparas simpáticas mejoraba la calidad de la atmósfera de la ciudad. Era fácil conseguir buen cristal, de modo que en muchas casas había ventanas y espejos. Las lentes y las gafas, aunque caras, eran fáciles de conseguir. Pese a todo eso, las dos poblaciones no se tenían mucho cariño. A la mayoría de los ciudadanos de Imre no les gustaba la idea de un millar de mentes que jugueteaban con fuerzas oscuras que era mejor dejar en paz. Oyendo hablar al ciudadano medio, era fácil olvidar que en ese rincón del mundo no habían visto quemar a ningún arcanista desde hacía casi 300 años. En honor a la verdad, hay que mencionar que la universidad también sentía un vago desprecio por la población de Imre, pues la calificaba de autocompasiva y decadente. Las artes que tan elevadas se consideraban en Imre se tenían por frívolas en la universidad. Muchas veces se decía que los estudiantes que dejaban la universidad habían cruzado el río. Implícitamente, eso significaba que las mentes que eran demasiado débiles para los estudios académicos tenían que dedicarse a juguetear con las artes. En realidad, la gente era hipócrita a ambas orillas del río. Los estudiantes universitarios despotricaban de los frívolos músicos y de los informales actores, y luego hacían largas colas y pagaban para ver sus actuaciones. Los vecinos de Imre protestaban de las artes antinaturales que se practicaban a 3 kilómetros de la ciudad, pero cuando un acueducto se derrumbaba o alguien caía de pronto enfermo, no dudaban en llamar a ingenieros y a médicos educados en la universidad. En general, era una tregua molesta y que venía de largo, en la que ambas partes se quejaban al mismo tiempo que mantenían una reacia tolerancia. Al fin y al cabo, aquella gente tenía sus utilidades, solo que no te gustaría que tu hija se casara con uno de ellos. Dado que Imre era un refugio para la música y el teatro, quizá penséis que yo pasaba mucho tiempo allí, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Solo había estado en Imre una vez. Willem y Simon me habían llevado a una posada donde tocaba un trío de hábiles músicos, laúd, flauta y tambor. Pedí una jarra de cerveza pequeña que me costó medio penique y me relajé, dispuesto a disfrutar de una velada con mis amigos. Pero no pude. Apenas unos minutos después de que empezara a sonar la música, casi salí corriendo del local. Dudo mucho que podáis entender por qué, pero supongo que si quiero que esto tenga algún sentido, tendré que explicároslo. No soportaba oír música y no formar parte de ella. Era como ver a la mujer que amas acostándose con otro hombre. No, no es eso. Era como los consumidores de resina que había visto en Tarbín. La resina de Denner era ilegal, por supuesto, pero había partes de la ciudad en que eso no importaba. La resina se vendía envuelta en papel encerado, como los pirulís o los tofes. Mascarla te llenaba de euforia, de felicidad, de satisfacción. Pero pasadas unas horas estabas temblando, dominado por una desesperada necesidad de consumir más, y esa ansia empeoraba cuanto más tiempo llevabas consumiéndola. Una vez, en Tarbín, vi a una joven de no más de 16 años, con los reveladores ojos hundidos y los dientes exageradamente blancos de los adictos perdidos. Le estaba pidiendo un caramelo de resina a un marinero, que lo sostenía fuera de su alcance, burlándose de ella. Le decía a la chica que se lo daría si se desnudaba y bailaba para él allí mismo, en medio de la calle. La chica lo hizo, sin importarle quién pudiera estar mirando, sin importarle que fuera casi el solsticio de invierno y que en la calle hubiera 10 centímetros de nieve. Se quitó la ropa y bailó desenfrenadamente. Le temblaban las pálidas extremidades y sus movimientos eran patéticos y espasmódicos. Entonces, cuando el marinero rió y negó con la cabeza,
Ella cayó de rodillas en la nieve, suplicando y sollozando, agarrándose desesperadamente a las piernas del marinero, prometiéndole que haría cualquier cosa que le pidiera. Cualquier cosa. Así era como me sentía yo cuando oía tocar a unos músicos. No podía soportarlo. La ausencia diaria de mi música era como un dolor de muelas al que me había acostumbrado. Podía vivir con ello, pero no soportaba ver cómo agitaban delante de mí el objeto de mi deseo. Así que evité ir a Imre hasta que el problema de mi matrícula del segundo bimestre me obligó a cruzar de nuevo el río. Me había enterado de que Debbie era la persona a la que cualquiera podía pedir un préstamo, por desesperadas que fueran las circunstancias. Así que crucé el Ómezi por el puente de piedra y me encaminé hacia Imre. Para llegar al negocio de Debbie había que tomar un callejón y subir por una estrecha escalera que había detrás de una carnicería. Esa parte de Imre me recordó a la ribera de Tarbín. El empalagoso olor a grasa rancia proveniente de la carnicería me hizo agradecer la fresca brisa otoñal. Al llegar ante la gruesa puerta vacilé y oteé el callejón. Estaba a punto de meterme en asuntos peligrosos. Un prestamista ceáldico podía llevarte a juicio si no le devolvías el préstamo. Un renovero sencillamente hacía que te dieran una paliza, o que te robaran, o ambas cosas. Lo que estaba haciendo no era inteligente. Estaba jugando con fuego. Pero no tenía alternativa. Respiré hondo, me cuadré de hombros y llamé a la puerta. Me sequé las sudorosas palmas de las manos en la capa, con la esperanza de tenerlas razonablemente secas cuando le estrechara la mano a Debbie. En Tarbín había aprendido que la mejor forma de tratar con esa clase de individuos era aparentar seguridad y confianza. Su trabajo consistía en aprovecharse de la debilidad de los demás. Oí cómo descorrían un pesado cerrojo. Entonces la puerta se abrió y vi a una joven con el cabello liso y rubio rojizo, enmarcando una carita de duendecillo. La chica me sonrió, monísima. «¿Sí? Busco a Debbie», dije. «Ya la has encontrado», me contestó. «Pasa». Entré. Ella cerró la puerta y corrió el cerrojo. La habitación no tenía ventanas, pero estaba bien iluminada y olía a lavanda, lo cual representaba un agradable cambio respecto al olor del callejón. Había tapices en las paredes, pero los únicos muebles eran un pequeño escritorio, una estantería y una gran cama con dosel con las cortinas corridas. «Por favor», dijo la joven señalando el escritorio. «Siéntate». Se sentó detrás del escritorio y entrelazó las manos sobre el tablero. Cuando vi cómo se manejaba, rectifiqué respecto a su edad. La había calculado mal por su corta estatura, pero aún así no podía tener mucho más de 20 y tantos años, y eso no era lo que yo esperaba encontrar. Debbie pestañeó con gracia. «Necesito un préstamo», dije. «¿Qué te parece si primero me dices cómo te llamas?» Sonrió. «Tú ya sabes mi nombre». «Quoth». «¿En serio?» Arqueó una ceja. «Me han contado un par de cosas sobre ti». Me miró de arriba a abajo. «Creía que serías más alto». Yo habría podido decir lo mismo. La situación me había pillado desprevenido. Me había preparado para vérmelas con un matón musculoso y para unas negociaciones cargadas de amenazas mal disimuladas y de bravuconadas. No sabía cómo reaccionar ante aquella niña inocente y risueña. «¿Qué te han contado?», pregunté para llenar el silencio. «Espero que nada malo. Cosas buenas y cosas malas», sonrió, «pero ninguna aburrida». Entrelacé las manos para tenerlas quietas. «Bueno, ¿qué hay que hacer exactamente?» «No eres muy bromista, ¿verdad?» Debbie dio un breve suspiro de decepción. «No está mal. Directo al grano. ¿Cuánto necesitas?» «Solo un talento», respondí. 8 iotas para ser exactos. Debbie sacudió la cabeza con seriedad, agitando su cabello rubio rojizo. «Me temo que no puede ser. No me compensa hacer préstamos tan pequeños». Fruncí el ceño. «¿Qué cantidad te compensa?» 4 talentos. Es lo mínimo. ¿Y los intereses? 50% cada 2 meses. Así que si quieres que te preste lo mínimo, serán 2 talentos al final del bimestre. Puedes cancelar toda la deuda por 6 si quieres, pero hasta que yo recupere el capital inicial, tienes que pagarme 2 talentos cada bimestre». Asentí. No estaba muy sorprendido. Era más o menos 4 veces lo que hasta el más avaricioso prestamista habría cobrado. «Pero estaría pagando intereses por un dinero que en realidad no necesito». «No,
dijo ella mirándome a los ojos con seriedad. Estarías pagando intereses por un dinero que habrías pedido prestado. Ese es el trato. ¿Y no puedes prestarme 2 talentos? Propuse. Así, al final... Debbie movió las manos para interrumpirme. No estamos aquí para regatear. Solo te informo de las condiciones del préstamo. Sonrió como disculpándose. Perdóname si no lo he dejado claro desde el principio. Observé la postura de sus hombros, cómo me miraba a los ojos. De acuerdo, dije resignado. ¿Dónde tengo que firmar? Debbie me miró sin comprender y frunció ligeramente la frente. No tienes que firmar nada. Abrió un cajón y sacó de él una botellita marrón con tapón de cristal. Puso un largo alfiler junto a la botellita sobre el escritorio. Solo necesito un poco de sangre. Me quedé paralizado en la silla, con los brazos junto a los costados. No te preocupes, me tranquilizó Debbie. La aguja está limpia. Solo necesito 3 gotas. Al final recuperé el habla. Lo dices en broma, ¿no? Debbie ladeó la cabeza y una leve sonrisa rizó una de las comisuras de su boca. ¿No lo sabías? Me preguntó sorprendida. Aquí no suele entrar nadie que no sepa de qué va esto. La verdad es que me cuesta creer que alguien... Me atasqué sin saber qué decir. No lo hace todo el mundo. Me cortó. Suelo trabajar con estudiantes y exestudiantes. La gente de este lado del río me tomaría por una especie de bruja, un demonio o algo por el estilo. Los miembros del arcano saben muy bien por qué les pido sangre y qué puedo hacer con ella. ¿Tú también eres miembro del arcano? Ex miembro, puntualizó ella, y su sonrisa se difuminó un poco. Llegué a relar antes de dejar la universidad. Sé lo suficiente para que con un poco de tu sangre en mi poder no puedas esconderte nunca de mí. Te encontraría en cualquier sitio. Entre otras cosas, dije incrédulo pensando en el modelo de cera que había hecho de Gemme a principios del bimestre, y solo había utilizado un pelo. La sangre era mucho más eficaz para crear un vínculo. Podrías matarme. Debbie me miró con franqueza. Para ser la nueva estrella del arcano eres muy estúpido. Piénsalo bien. ¿Seguiría en mi negocio si tuviera por costumbre cometer felonía? ¿Están los maestros al corriente de esto? Debbie rió. Por el cuerpo de Dios, claro que no. Ni el alguacil, ni el obispo, ni mi madre. Se señaló el pecho y luego me señaló a mí. Yo lo sé y tú lo sabes. Eso suele bastar para asegurar una buena relación de trabajo entre los dos. ¿Y qué pasa cuando no basta? Pregunté. Si no tengo tu dinero a finales del bimestre, ¿qué pasa entonces? Debbie abrió las manos y se encogió de hombros con indiferencia. Entonces llegamos a algún acuerdo entre los dos, como personas razonables. Trabajas para mí, por ejemplo. Me revelas secretos. Me haces favores. Sonrió y me miró lentamente con gesto provocativo, riéndose de mi turbación. Si la cosa pintase mal y te mostraras muy poco colaborador, yo podría venderle tu sangre a alguien y recuperar mis pérdidas. Todo el mundo tiene enemigos. Volvió a encogerse de hombros con despreocupación. Pero las cosas nunca han llegado a ese punto. Generalmente basta con la amenaza para mantener a la gente a raya. Escudriñó la expresión de mi rostro y bajó un poco los hombros. No seas bobo, dijo con suavidad. Has entrado aquí creyendo que encontrarías a un burdo renovero con cicatrices en los nudillos. Estabas dispuesto a cerrar un trato con alguien que no habría dudado en dejarte para el arrastre si te retrasabas un solo día. Mi forma de trabajar es mejor, más sencilla. Esto es una locura, dije poniéndome en pie. De ninguna manera. La risueña expresión de Debbie se borró de su rostro. No te precipites, dijo sin disimular que se estaba enojando. Te comportas como un granjero que cree que intento comprarle el alma. Solo es un poco de sangre para que pueda seguirte la pista. Es como una garantía. Hizo un ademán tranquilizador con ambas manos, como si alisara el aire. Mira, vamos a hacer una cosa. Te dejo tomar prestado la mitad del mínimo. Me miró expectante. 2 talentos. ¿Te parece mejor así? No, respondí. Discúlpame por haberte hecho perder el tiempo, pero no puedo hacerlo. ¿Hay algún otro renovero por aquí? Por supuesto, replicó ella con frialdad. Pero no me inclino mucho a darte esa clase de información. Ladeó la cabeza. Por cierto, hoy es prendido, ¿no?
¿No necesitas el dinero de la matrícula para mañana antes de mediodía? Ya lo encontraré yo solo, le solté. Seguro que sí, con lo listo que eres. Debbie hizo un ademán con el dorso de la mano para indicarme que me marchara. Puedes irte cuando quieras. Acuérdate de Debbie dentro de 2 meses, cuando algún matón te esté arrancando los dientes a patadas. Me marché de casa de Debbie y di un paseo por las calles de Imre, nervioso e irritado, tratando de poner en orden mis ideas, tratando de encontrar una solución a mi problema. Tenía ciertas posibilidades de devolver el préstamo de 2 talentos. Tenía previsto ascender pronto en la factoría. Una vez que me permitieran realizar mis propios proyectos, podría empezar a ganar dinero de verdad. Lo único que necesitaba era aguantar en las clases el tiempo suficiente. Solo era cuestión de tiempo. En realidad, eso era lo que estaba pidiendo prestado. Tiempo. Un bimestre más. ¿Quién sabía qué oportunidades podían presentárseme en los 2 meses siguientes? Pero incluso mientras intentaba convencerme a mí mismo, sabía la verdad. No era buena idea. Era buscarse problemas. Me tragaría el orgullo y vería si Will, Sim o Soboy podían prestarme las 8 iotas que necesitaba. Suspiré y me resigné a pasar un bimestre durmiendo a la intemperie y hurgando en las basuras para encontrar algo de comer. Al menos no podía ser peor que los años que había pasado en Tarvin. Me disponía a volver a la universidad cuando mi desasosegado deambular me llevó ante el escaparate de una casa de empeños. Sentí aquel viejo dolor en los dedos. «¿Cuánto pide por ese laúd de 7 cuerdas?» pregunté. Ni aun hoy recuerdo haber entrado en la tienda. «4 talentos justos», me contestó el propietario alegremente. Pensé que debía de ser nuevo en el negocio o que debía de estar borracho. Los prestamistas nunca son joviales, ni siquiera en ciudades prósperas como Imre. «Ah», dije sin disimular mi desilusión. «¿Me dejaría verlo?» El prestamista me lo dio. No era gran cosa. La madera tenía un veteado irregular y el barniz era vasto y estaba arañado. Los trastes eran de tripa y había que cambiarlos, pero eso no me preocupaba mucho, porque de todos modos yo tocaba sin trastes. La caja era de palisandro, de modo que el sonido no podía ser muy sutil. Pero por otra parte, el sonido de un laúd de palisandro se oía mejor en una taberna abarrotada, pues el murmullo de las conversaciones no lo apagaba tan fácilmente. Di unos golpecitos en la caja con el dedo y el instrumento emitió un resonante zumbido. No era bonito, pero sí sólido. Empecé a afinarlo. Así tenía una excusa para sujetarlo un rato más. «Podría bajar hasta 3,5», dijo el prestamista desde detrás del mostrador. Detecté desesperación en su voz. Entonces se me ocurrió pensar que no debía de ser fácil vender un laúd feo de segunda mano en una ciudad llena de nobles y de músicos prósperos. Sacudí la cabeza. Las cuerdas son viejas. En realidad estaban bien, pero confié en que el prestamista no lo supiera. «Cierto», replicó confirmándome su ignorancia. «Pero las cuerdas son baratas». «Supongo», dije sin convicción. Ya tenía un plan. Ajusté cada una de las cuerdas dejándolas un poco desafinadas. Toqué un acorde y escuché el chirriante sonido. Miré el mástil del laúd con gesto especulativo. «Me parece que el mástil está agrietado». Toqué un acorde menor que sonó aún peor. «¿A usted le parece que está agrietado?» Volví a tocar más fuerte. «¿3,2?» me propuso el prestamista. «No es para mí», dije como si lo corrigiera. «Es para mi hermano pequeño. El muy imbécil anda todo el día jugando con el mío». Volví a tocar un acorde e hice una mueca. «Quizá ese mocoso no me caiga muy bien, pero no soy tan cruel como para comprarle un laúd con el mástil roto». Hice una pausa. Como el prestamista no decía nada, añadí: «Por 3,2 no me lo quedo». «¿3 justos?», repuso él. Aparentemente, yo sujetaba el laúd con indiferencia y sin mucho interés, pero en el fondo me aferraba a él con fiereza hasta que se me ponían los nudillos blancos. No espero que lo entendáis. Cuando los Chandrian mataron a mi troupe, destrozaron mi familia y mi hogar, pero en cierto modo fue peor cuando se rompió el laúd de mi padre en Tarvin. Eso había sido como perder una extremidad, un ojo, un órgano vital. Sin mi música, había deambulado durante años por Tarvin, vivo solo a medias, como un veterano lisiado o un muerto viviente. «Mire», le dije con franqueza, «tengo 2,2». Saqué mi bolsa. «Si quiere, puede aceptarlos, y si no,
este feo instrumento puede seguir acumulando polvo en un estante 10 años más. Lo miré a los ojos, cuidando de que no se reflejara en mi cara lo mucho que necesitaba aquel laúd. Habría hecho cualquier cosa para conseguirlo. Habría bailado desnudo en la nieve. Me habría agarrado a una pierna del prestamista, temblando y frenético, prometiéndole que haría cualquier cosa que me pidiera. Cualquier cosa. Puse 2 talentos y 2 iotas encima del mostrador. Era casi todo el dinero que había ahorrado para pagar la matrícula de ese bimestre. Las monedas hicieron un fuerte ruido cuando las apreté sobre el mostrador, una a una. El prestamista me miró largo rato, evaluándome. Puse una iota más y esperé. Y esperé. Cuando por fin estiró un brazo para coger el dinero, su demacrada expresión era la que yo estaba acostumbrado a ver en las caras de los prestamistas. Debbie abrió la puerta y sonrió. «Vaya, la verdad es que no creía que volviera a verte. Pasa». Echó el cerrojo de la puerta y fue hasta su escritorio. «Pero no puedo decir que me decepcione que hayas venido». Giró la cabeza y me lanzó su pícara sonrisa. «Esperaba poder hacer un pequeño negocio contigo». Se sentó. «¿Qué? ¿2 talentos?» «No, mejor 4», dije. Era lo que necesitaba para pagar la matrícula y una cama en las dependencias. Yo podía dormir a la intemperie, aunque lloviera o hiciera viento, pero mi laúd merecía algo mejor. «Estupendo», dijo ella, y cogió la botella y la aguja. Necesitaba tener intactas las yemas de los dedos, así que me pinché en el dorso de la mano y vertí 3 gotas de mi sangre en la botellita marrón. Se la di a Debbie. «Mete también la aguja dentro». Lo hice. Debbie mojó el tapón con una sustancia transparente y tapó la botella. «Un excelente adhesivo de tus amigos de la otra orilla del río», explicó. «No puedo abrir la botella sin romperla. Así, cuando saldes tu deuda, recuperarás la botella intacta y podrás dormir tranquilo sabiendo que no me he quedado nada de tu sangre. A menos que tengas el disolvente», señalé. Debbie me miró con ironía. «No eres muy confiado, ¿verdad?» Se puso a rebuscar en un cajón, sacó un poco de lacre y empezó a calentarlo sobre la lámpara que había encima del escritorio. «¿No tendrás un sello, un anillo o algo así?», me preguntó mientras vertía el lacre sobre el tapón de la botella. «Si tuviera alguna joya que vender, no estaría aquí», dije con franqueza, y puse un pulgar en el lacre. Mi dedo dejó una huella reconocible. «Pero esto servirá». Debbie grabó un número en la botella con una aguja de diamante, y luego sacó una hoja de papel. Escribió algo y luego agitó una mano para que se secara la tinta. «Puedes llevarle esto a cualquier prestamista de ambas orillas del río», dijo alegremente y me entregó la hoja. «Ha sido un placer hacer negocios contigo. Pásate cuando quieras». Volví a la universidad con dinero en la bolsa y con el reconfortante peso del laúd colgando del hombro. Era un laúd feo, de segunda mano, y me había costado dinero, sangre y tranquilidad. Lo quería como a un hijo, como el aire que respiraba, como a mi mano derecha. Capítulo 51. Por el mosaico de tejados. A principios del segundo bimestre, Kilvin me dio permiso para estudiar sigaldría. Eso sorprendió a unos cuantos, pero a nadie de la factoría, donde yo había demostrado ser un trabajador incansable y un alumno aplicado. La sigaldría, para explicarlo en pocas palabras, es un conjunto de herramientas para canalizar las fuerzas. Es como la simpatía, pero en sólido. Por ejemplo, si grababas la runa Ule en un ladrillo y la runa Dok en otro, las 2 runas hacían que los ladrillos se pegaran el uno al otro como si los hubieran unido con argamasa. Pero no es tan sencillo como parece. En realidad lo que pasa es que las 2 runas revientan los 2 ladrillos con la fuerza de su atracción. Para evitarlo, tienes que añadir la runa Aru a los 2 ladrillos. Aru es la runa de la arcilla y hace que las 2 piedras de arcilla se peguen una a otra, solucionando tu problema. Pero las runas Aru y Dok no encajan porque no tienen la forma adecuada. Para que encajen, tienes que añadir unas runas de enlace, Gea y Te. Luego, para equilibrarlo, tienes que añadir Gea y Te al otro ladrillo. Entonces los 2 ladrillos se unen sin romperse. Pero solo si los ladrillos son de arcilla. La mayoría de los ladrillos no lo son. Por eso suele ser mejor mezclar hierro con la arcilla del ladrillo antes de cocerlo. Entonces tienes que utilizar la runa Fer, en lugar de la runa Aru, claro. Y tienes que cambiar las runas Te
y gea para que encajen los extremos. Como veis, la argamasa es un método más sencillo y más fiable para unir ladrillos. Estudié sigaldría con Cammar. El tuerto con la cara cubierta de cicatrices era el guardián de Kilvin. Hasta que no le habías demostrado a Cammar que entendías bien la sigaldría, no te dejaban pasar a un aprendizaje más amplio con alguno de los otros artífices más experimentados. Los ayudabas con sus proyectos y ellos, a cambio, te enseñaban los trucos del oficio. Había 197 runas. Era como aprender un idioma nuevo, solo que había casi 200 letras que desconocías y muchas veces tenías que inventar tus propias palabras. La mayoría de los alumnos tenían que estudiar casi un mes antes de que Cammar los considerara preparados para pasar al siguiente nivel. Algunos alumnos tardaban un bimestre entero. A mí, en total, me llevó 7 días. ¿Cómo lo conseguí? En primer lugar, estaba motivado. Otros estudiantes podían permitirse el lujo de estudiar a un ritmo pausado. Sus padres o sus mecenas les pagaban los gastos. Yo, en cambio, necesitaba ascender deprisa en la factoría para poder ganar dinero trabajando en mis propios proyectos. Mi prioridad ya no era la matrícula, sino mi deuda con Debbie. En segundo lugar, yo era inteligente, y la mía no era una inteligencia corriente y moliente. Era extraordinariamente inteligente. Por último, tenía suerte. Así de sencillo. Subí al mosaico de tejados de la principalía con mi laúd colgado del hombro. Era un crepúsculo oscuro y nublado, pero yo ya sabía el camino. Pisaba con cuidado por las zonas con revestimiento de chapa embreada, porque sabía que tanto las tejas rojas como las grises de pizarra eran traicioneras. En algún momento, durante la reforma de la principalía, uno de los patios había quedado completamente aislado. Solo se podía acceder a él trepando por una alta ventana que había en una de las aulas, o bajando por un nudoso manzano si ya estabas en el tejado. Iba allí a practicar con mi laúd. No podía hacerlo en mi cama de las dependencias. En esa orilla del río, la música no solo era considerada algo frívolo, sino que si hubiera tocado mientras mis compañeros de dormitorio intentaban dormir o estudiar, únicamente habría conseguido ganarme más enemigos. Así que iba allí. Era un sitio perfecto, aislado, y estaba prácticamente en mi puerta. Los setos estaban muy crecidos, y el césped era un desmán de malas hierbas y plantas con flores. Pero debajo del manzano había un banco que satisfacía perfectamente mis necesidades. Solía ir por la noche, cuando la principalía estaba cerrada y abandonada. Pero ese día era Ceden, y eso significaba que si cenaba deprisa, tendría casi una hora entre la clase de Elk-Sadal y mi jornada en la factoría. Mucho tiempo para practicar. Sin embargo, esa noche, cuando llegué al patio, vi luces a través de las ventanas. La clase de Brandeur se estaba alargando. Así que me quedé en el tejado. Las ventanas del aula estaban cerradas, de modo que no había peligro de que me oyeran. Apoyé la espalda en una chimenea y empecé a tocar. Pasados unos 10 minutos se apagaron las luces, pero decidí quedarme donde estaba en lugar de perder el tiempo bajando. Estaba tocando las cañas de Tomás, cuando el sol salió de detrás de las nubes. Una luz dorada bañó el tejado, se derramó por el alero e iluminó una pequeña parte del patio que había debajo. Entonces fue cuando oí el ruido. Un repentino susurro, como si hubiera un animal asustado allí abajo. Pero luego oí otra cosa, un ruido que no era el que habrían hecho una ardilla o un conejo en los setos. Era un ruido duro, un golpazo vagamente metálico, como si alguien hubiera dejado caer una pesada barra de hierro. Dejé de tocar. La melodía inacabada seguía sonando en mi cabeza. ¿Habría otro estudiante allí abajo escuchando? Guardé el laúd en su estuche. Me acerqué al borde del tejado y miré hacia el patio. No podía ver a través del denso seto que cubría la mayor parte del extremo oriental del patio. ¿Habría trepado alguien por la ventana? La luz del ocaso iba extinguiéndose rápidamente, y cuando bajé por el manzano, la mayor parte del patio estaba ya a oscuras. Desde allí comprobé que la ventana estaba cerrada. Por ella no había entrado nadie. Aunque oscurecía muy deprisa, la curiosidad venció a la cautela y me metí en el seto. Había tramos en que el seto formaba cavidades. Era como estar dentro de una concha verde de ramas vivas que dejaban suficiente espacio para permanecer cómodamente agachado. Pensé que aquel sería un buen sitio para dormir si no tenía suficiente dinero para pagarme la cama en las dependencias el bimestre siguiente. Pese a la poca luz que había, comprobé que estaba solo. No había sitio para que se escondiera allí nada más grande que un conejo.
Tampoco vi nada que pudiera haber producido aquel sonido metálico. Tarareando el pegadizo estribillo de las cañas de Tomás, fui a gatas hasta el otro extremo del seto. Cuando salí por el otro lado, vi la rejilla de un desagüe. Había visto otras parecidas por la universidad, pero esa era más antigua y más grande. De hecho, la abertura era lo bastante ancha para que una vez retirada la reja pasara por ella una persona. Con vacilación, cerré una mano alrededor de uno de los fríos barrotes de hierro y tiré de él. La pesada rejilla pivotó sobre una bisagra y se levantó unos 8 centímetros. Yo no entendía por qué no se levantaba más. Tiré más fuerte, pero no conseguí abrirla del todo. Al final desistí y la dejé en su sitio. Hizo un fuerte ruido, vagamente metálico, como si alguien hubiera dejado caer una pesada barra de hierro. Entonces mis dedos notaron algo que mis ojos habían pasado por alto. Un laberinto de muescas grabadas en la superficie de los barrotes. Las examiné más atentamente y reconocí algunas de las runas que estaba aprendiendo con Kammar. Ule y Dok. Entonces lo vi todo claro. De repente, el estribillo de las cañas de Tomás encajaba con las runas que había estado estudiando con Kammar los últimos días. Ule y Dok son ambas para enlazar. Re para buscar. Kel para encontrar. Gea es llave. T cerrojo. P sin agua. Re sin roca. No pude continuar porque sonó la sexta campanada. El sonido me sacó de mi ensimismamiento y di un respingo. Pero cuando estiré un brazo para sujetarme, mi mano no tocó hojas y tierra. Tocó algo redondo, duro y suave. Una manzana verde. Salí del seto y me dirigí al rincón noroeste donde estaba el manzano. No había ninguna manzana en el suelo. Era demasiado pronto para que cayeran del árbol. Es más, la rejilla de hierro estaba en el lado opuesto del pequeño patio. No podía haber llegado rodando hasta tan lejos. Alguien tenía que haberla llevado hasta allí. Sin saber qué pensar, pero sabiendo que llegaba tarde a mi turno de noche en la factoría, trepé al manzano, recogí mi laúd y corrí hacia el taller de Kilvin. Más tarde, esa noche, hice encajar los nombres de las runas en el resto de la melodía. Tardé varias horas, pero cuando terminé era como si tuviera un esquema de referencia en la cabeza. Al día siguiente, Kammar me sometió a un largo examen de 2 horas, y lo aprobé. La siguiente etapa de mi educación en la factoría la hice como aprendiz de Manet, el veterano y melenudo estudiante al que había conocido nada más llegar a la universidad. Manet llevaba casi 30 años estudiando en la universidad, y todos lo conocían como el eterno Elir. Sin embargo, pese a que conservaba ese rango, Manet tenía más experiencia práctica en la factoría que muchos alumnos de rango más elevado. Manet era paciente y considerado. De hecho, me recordaba a mi antiguo maestro Avency, solo que Avency había recorrido el mundo como incansable calderero, y de todos era sabido que no había nada que Manet deseara más que quedarse en la universidad el resto de su vida, si podía. Manet empezó poco a poco, enseñándome sencillas fórmulas necesarias para fortalecer el cristal y las pipetas. Bajo su tutela, aprendí artificería tan aprisa como lo aprendía todo, y no tardamos en pasar a proyectos más complejos, como devoracalores y lámparas simpáticas. La artificería de alto nivel, como los relojes simpáticos o los termógiros, todavía estaban fuera de mi alcance, pero yo sabía que solo era cuestión de tiempo. Por desgracia, el tiempo escaseaba. Capítulo 52. Quemarse. Volver a tener un laúd significaba que había recuperado la música, pero enseguida acusé los 3 años que llevaba sin practicar. Mi trabajo en la artefactoría en los 2 últimos meses me había fortalecido y endurecido las manos, pero no de la forma más adecuada. Pasaron varios días decepcionantes hasta que pude volver a tocar cómodamente 1 hora seguida. Podría haber progresado más aprisa si no hubiera estado tan ocupado con mis otros estudios. Pasaba 2 horas diarias en la clínica, corriendo o de pie. Un promedio de 2 horas todos los días de clase y de resolución de fórmulas de cifrado en matemáticas, y 3 horas de estudio con Manet en la factoría, aprendiendo los trucos del oficio. Y luego tenía simpatía avanzada con Elxa Dal. Fuera del aula, Elxa era encantador, amable y hasta un poco ridículo cuando se pasaba. Pero cuando enseñaba, su personalidad oscilaba entre el profeta loco y el tambor de galera. Todos los días, en su clase, yo consumía otras 3 horas de tiempo y el equivalente a 5 horas de energía. Combinado con mi trabajo remunerado en el taller de Kilvin,
Eso apenas me dejaba tiempo para comer, dormir y estudiar, y menos aún para dedicarle a mi laúd la atención que merecía. La música es una amante orgullosa y temperamental. Si le dedicas el tiempo y la atención que se merece es toda tuya, pero si la desairas, llegará un día en que la llamarás y ella no contestará. Así que empecé a dormir menos para darle a ella el tiempo que necesitaba. Después de un ciclo con ese horario, me sentía cansado. Después de 3 meses, todavía estaba bien, pero solo gracias a una firme determinación. En el 5.º ciclo, empecé a mostrar claros signos de desgaste. Fue durante ese ciclo, el 5.º, cuando un día comí con Willem y Simon, algo que no ocurría a menudo. Ellos habían encargado su comida en una taberna cercana. Yo no podía gastarme un drabín en una manzana y un pastel de carne, así que me había llevado de la cantina un poco de pan de centeno y una salchicha llena de trozos de cartílago. Nos sentamos en el banco de piedra bajo el poste del banderín donde me habían azotado. Al principio, justo después de los latigazos, aquel sitio me producía pavor, pero de vez en cuando me sentaba allí para demostrarme a mí mismo que podía soportarlo. Cuando dejó de molestarme, me sentaba allí porque me divertía en las miradas que me lanzaban los estudiantes. Ahora me sentaba allí porque me encontraba cómodo. Era mi sitio. Y como los 3 pasábamos mucho tiempo juntos, también se había convertido en el sitio de Willem y Simon. Si les parecía raro que me gustara sentarme allí, nunca lo comentaron. «Últimamente no te dejas ver mucho», dijo Willem con la boca llena de pastel de carne. «¿Has estado enfermo?» «Sí, eso», dijo Simon con sarcasmo. «Ha estado enfermo un mes entero». Willem lo fulminó con la mirada y dio un gruñido. Por un instante me recordó a Kilvin. La expresión de Willem hizo reír a Simon. «Will es más educado que yo. Apuesto algo a que has pasado todas tus horas libres yendo y viniendo de Imre, cortejando a alguna cantante joven y fabulosamente atractiva», señaló el estuche del laúd que tenía a mi lado. «Pues parece que haya estado enfermo». Willem escudriñó mi rostro. «Esa mujer no te cuida». «Tiene mal de amores», aclaró Simon. «No puedes comer, no puedes dormir. Piensas en ella cuando deberías estar intentando memorizar tus fórmulas de cifrado». No se me ocurría nada que decir. «¿Lo ves?», le dijo Simon a Will. «Le ha robado la lengua de más del corazón. Solo puede hablar con ella. No tiene palabras para nosotros». «Ni tiempo», dijo Willem sin dejar de engullir pastel de carne. Era verdad, desde luego. Había descuidado a mis amigos incluso más que a mí mismo. Sentí una oleada de remordimiento. No podía contarles toda la verdad, que necesitaba aprovechar al máximo aquel bimestre, porque probablemente sería el último. Estaba arruinado. Si no entendéis por qué no podía confesarles eso, entonces dudo que hayáis sido pobres de verdad. Dudo que lleguéis a entender lo vergonzoso que es tener solo 2 camisas, o cortarte tú mismo el pelo lo mejor que sabes, porque no puedes permitirte el lujo de ir a un barbero. Una vez perdí un botón, y no pude gastarme ni un ardite para comprarme otro igual. Me hice un desgarrón en los pantalones, y tuve que remendarlos con hilo de otro color. No podía comprar sal para mis comidas, ni pagarme bebidas las pocas noches que salía con mis amigos. El dinero que ganaba en el taller de Kilvin me lo gastaba en lo básico: tinta, jabón, cuerdas de laúd. Solo había otra cosa que podía permitirme: el orgullo. No soportaba pensar que mis 2 mejores amigos supieran lo desesperada que era mi situación. Con mucha suerte, podría reunir los 2 talentos para pagar los intereses de mi deuda con Debbie. Pero iba a necesitar una intervención directa de Dios para reunir suficiente dinero para pagar eso y la matrícula del siguiente bimestre. No sabía qué haría cuando tuviera que marcharme de la universidad y saldar mi deuda con Debbie. Levantar campamento e ir a Anilin a buscar a Dena, quizá. Los miré sin saber qué decir. «Will, Simon, lo siento. Lo único que pasa es que últimamente he tenido mucho trabajo». Simon se puso un poco más serio, y comprendí que estaba muy dolido por mis inexplicadas ausencias. «Mira, nosotros también tenemos trabajo. Yo hago retórica y química, y además estoy aprendiendo Siaru». Miró a Will ceñudo. «¿Sabes lo que te digo, capullo? Que estoy empezando a odiar ese idioma tuyo». «Tukralim», replicó amistosamente el joven cealdo. Simon se volvió hacia mí y con franqueza me dijo: «Lo que pasa es que nos gustaría verte más a menudo, y no solo cuando vas corriendo de la principalía a la factoría».
Reconozco que las chicas son maravillosas, pero cuando una me roba a un amigo me pongo un poco celoso. De pronto esbozó una luminosa sonrisa. Pero no creas, contigo no me pasa eso, por descontado. Me costó tragar saliva porque se me hizo un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien me había echado de menos. Noté las lágrimas preparándose para brotar de mis ojos. En serio, no hay ninguna chica. De verdad. Tragué saliva e intenté recobrar la compostura. Me parece que nos estamos perdiendo algo, Sim. Willem me miraba de forma extraña. Míralo bien. Simon escudriñó mi cara. Esa forma de mirarme por parte de los dos bastó para molestarme e impidió que me echara a llorar. Veamos, dijo Willem como si estuviera dando una clase. ¿Cuántos bimestres hace que nuestro joven Elir estudie en la universidad? Oh, dijo Sim, captando la idea de nuestro amigo. ¿Alguien quiere contestar? Pregunté con petulancia. Willem ignoró mi pregunta. ¿A qué clases vas? A todas, respondí contento de tener una excusa para quejarme. Geometría, observación en la clínica, simpatía avanzada con el Xadal, además del aprendizaje con Manet en la factoría. Simon se quedó un poco impresionado. No me extraña que parezca que llevas un ciclo sin dormir, dijo. Willem asintió. Y todavía trabajas en el taller de Kilvin, ¿verdad? Un par de horas todas las noches. Simon estaba perplejo. ¿Y por si fuera poco, estás aprendiendo a tocar un instrumento? ¿Te has vuelto loco o qué? La música es lo único que me mantiene en la tierra, dije, y estiré un brazo para acariciar mi laúd. Y no estoy aprendiendo a tocar. Solo necesito practicar. Willem y Simon se miraron. ¿Cuánto tiempo crees que le queda? Simon me miró de arriba a abajo. 1 ciclo y medio como máximo. ¿Qué queréis decir? Willem se inclinó hacia adelante. Tarde o temprano todos tratamos de abarcar más de lo que podemos, pero algunos estudiantes no saben cuándo deben parar y se queman. Dejan los estudios o suspenden los exámenes. Algunos enloquecen. Se dio unos golpecitos en la cabeza. Suele pasarles durante el primer año. Me miró de manera elocuente. Yo no intento abarcar demasiado, dije. Mírate en un espejo, me sugirió Willem con franqueza. Abrí la boca para asegurarles a Will y a Sim que me encontraba bien, pero justo entonces oí que daban la hora y solo tuve tiempo para despedirme apresuradamente de ellos. Aún así, tuve que correr para llegar puntual a simpatía avanzada. El Xadal estaba de pie entre los 2 braseros de tamaño mediano. Con su bien recortada barba y su negra túnica de maestro, seguía recordándome al típico mago malo que aparece en tantas obras de teatro Atur. Lo que debéis recordar es que el simpatista está ligado a la llama, dijo. Nosotros somos sus amos y sus sirvientes. Metió las manos en las largas mangas de la túnica y empezó a pasearse. Somos los amos del fuego porque lo dominamos. El Xadal golpeó un brasero con la palma de la mano y lo hizo resonar débilmente. Las llamas prendieron en los carbones y empezaron a crecer ávidamente. La energía de todas las cosas pertenece al arcanista. Nosotros dominamos el fuego y el fuego nos obedece. Dal fue despacio hasta el otro rincón de la habitación. El brasero que tenía a sus espaldas se apagó, mientras que aquel hacia el que se dirigía prendió y empezó a arder. Admiré su sentido de la teatralidad. Se detuvo y volvió a situarse de cara a los alumnos. Pero también somos los servidores del fuego, porque el fuego es la forma de energía más común, y sin energía, nuestra habilidad como simpatistas no sirve para nada. Le dio la espalda a la clase y empezó a borrar fórmulas de la pizarra. Coged vuestro material y veamos a quién le toca hoy vérselas con el Elir Quoth. Empezó a escribir con tiza una lista de los nombres de los alumnos. Mi nombre era el primero. 3 ciclos atrás, Dal había empezado a hacernos competir entre nosotros. Lo llamaba batirse en duelo. Y aunque esos duelos suponían un respiro de la monotonía de la clase, esa reciente actividad también tenía un elemento siniestro. Todos los años salía un centenar de alumnos del arcano, quizá una cuarta parte de ellos lo hacían con sus florines. Eso significaba que todos los años había 100 personas más en el mundo entrenadas para utilizar la simpatía. Personas con las que por un motivo u otro quizá tuvieras que medir tus fuerzas en el futuro. Aunque Dal nunca lo hubiera dicho,
Nosotros sabíamos que nos estaban enseñando algo que iba más allá de la mera concentración y la ingeniosidad. Nos estaban enseñando a luchar. El Xadal llevaba un meticuloso registro de los resultados. Yo era el único en una clase de 38 alumnos que seguía invicto. A esas alturas del curso, hasta los alumnos más cazurros y mezquinos tenían que admitir que mi rápido ingreso en el arcano era algo más que pura chiripa. Además, esos duelos resultaban provechosos en otro sentido, pues daban pie a apuestas clandestinas. Cuando queríamos apostar en nuestros propios duelos, Sobo y yo apostábamos el uno por el otro, aunque en general yo no tenía mucho dinero para apostar. Así pues, no fue casualidad que Sobo y yo chocáramos al ir a recoger nuestro material. Le pasé 2 iotas por debajo de la mesa. Soboy se guardó las monedas en el bolsillo sin mirarme. «¡Caramba!», dijo en voz baja. «Veo que hoy estás muy seguro de ti mismo». Me encogí de hombros con desenfado, aunque en realidad estaba un poco nervioso. Había empezado el bimestre sin un ardite y me las había ido arreglando como había podido. Pero el día anterior, Kilvin me había pagado 2 iotas por mi trabajo de todo un ciclo en la factoría. Era el único dinero que tenía. Soboy empezó a rebuscar en un cajón y sacó cera simpática, cordel y unas piezas de metal. «No sé qué podría hacer por ti hoy. Las cosas se están poniendo feas. Creo que lo máximo que sacarás será un 3 contra 1. ¿Te sigue interesando si bajan tanto las apuestas?» Suspiré. Como seguía invicto, las apuestas no me favorecían. El día anterior habían estado 2 contra 1, lo cual significaba que habría tenido que arriesgar 2 peniques con la esperanza de ganar uno. «Tengo un plan», dije. «No apuestes hasta que hayamos establecido las condiciones del duelo. Deberías conseguir al menos 3 contra 1 contra mí». «¿Contra ti?», murmuró él mientras cogía un montón de parafernalia. «Eso solo lo haría si te enfrentaras al propio Dal». Giré la cabeza para ocultar el ligero rubor que me produjo ese cumplido. Dal dio unas palmadas y todos corrieron a ocupar sus puestos. Me tocó de pareja a un alumno víntico llamado Fenton. Fenton estaba justo por debajo de mí en el ranking de la clase. Yo lo respetaba y lo consideraba uno de los pocos alumnos de la clase que podían plantearme un verdadero reto en la situación adecuada. «Muy bien», dijo el Xadal frotándose las manos con ímpetu. «Fenton, tú estás por debajo en el ranking. Escoge tu veneno». «Velas. ¿Y tu vínculo?», preguntó Dal por mera formalidad. Con velas siempre era mecha o cera. «Mecha». Fenton levantó un trozo de mecha para que lo vieran todos. Dal se volvió hacia mí. «¿Vínculo?». Me metí una mano en el bolsillo y saqué mi vínculo con un floreo. «Paja». Un murmullo recorrió el aula. La paja era un vínculo ridículo. Lo mejor que yo podía esperar era una transferencia del 3%, un 5 a lo sumo. La mecha de Fenton era 10 veces mejor. «¿Paja?». «Paja», dije con un poco más de seguridad de la que sentía. Si eso no hacía bajar las apuestas a mi favor, no sabía qué otra cosa podría bajarlas. «Muy bien, paja», dijo Dal con soltura. «El Ir Fenton, como Quoth está invicto, puedes escoger la fuente». Se oyeron débiles risas por el aula. Noté un vacío en el estómago. Eso no me lo esperaba. Normalmente, el que no escogía el juego escogía la fuente. Yo tenía pensado escoger brasero, porque sabía que la cantidad de calor me ayudaría a compensar el hándicap que yo mismo me había impuesto. Fenton sonrió. Sabía que tenía ventaja. «Ninguna fuente», dijo. Hice una mueca. La única fuente de calor con que contaríamos sería nuestro propio cuerpo. Eso era difícil en el mejor de los casos, además de un poco peligroso. Yo no podía ganar. No solo iba a perder mi privilegiada posición en el ranking, sino que además no tenía forma de indicar a Soboy que no apostara mis 2 últimas iotas. Intenté atraer su atención, pero ya estaba ocupado en silenciosas e intensas negociaciones con un puñado de alumnos. Fenton y yo, sin decir nada, fuimos a sentarnos a los lados opuestos de una gran mesa de trabajo. El Xadal puso 2 gruesos cabos de vela encima de la mesa, uno delante de cada uno de nosotros. El objetivo era encender la vela de tu contrincante y al mismo tiempo impedir que él encendiera la tuya. Para eso tenías que partir tu mente en 2. Una parte tenía que convencer al alar de que tu trozo de mecha, o de paja si eras estúpido, era lo mismo que la mecha de la vela que intentabas encender. Luego extraías energía de tu fuente para conseguirlo.
Entretanto, la otra parte de tu mente trataba de mantener la creencia de que el trozo de mecha de tu contrincante no era lo mismo que la mecha de tu vela. Si os parece complicado, creedme, no os podéis ni imaginar lo mucho que lo era. Por si fuera poco, ninguno de los dos tenía una fuente fácil de donde extraer la energía. Si usabas tu propio cuerpo como fuente, tenías que andarte con cuidado. El cuerpo está caliente por algún motivo y reacciona mal cuando lo privan de ese calor. Elxadal nos hizo una señal, y Fenton y yo nos pusimos a trabajar. Inmediatamente, yo empleé toda mi mente en la defensa de mi vela y empecé a pensar con furia. Era imposible que ganara. Por muy buen esgrimista que seas, si tu oponente tiene una espada de acero de Ramston y tú has elegido pelear con una vara de sauce, solo puedes perder. Me sumergí en el corazón de piedra. Entonces, dedicando todavía la mayor parte de mi mente a la protección de mi vela, murmuré un vínculo entre mi vela y la de Fenton. Estiré un brazo y tumbé mi vela, obligando a Fenton a sujetar la suya antes de que hiciera lo mismo que la mía y rodara por la mesa. Intenté aprovechar rápidamente la distracción de Fenton y prender su vela. Me lancé y noté cómo el frío ascendía por mi brazo desde mi mano derecha con la que sujetaba el trozo de paja. No pasó nada. La vela de Fenton seguía apagada y fría. Ahuequé una mano alrededor de la mecha de mi vela para que Fenton no pudiera verla. Era un truco muy bajo y generalmente inútil contra un simpatista experto, pero mi única esperanza era poner nervioso a Fenton. Fen! Dije. ¿Sabes el del calderero, el telino, la hija del granjero y la mantequera? Fen no contestó. Su pálido rostro reflejaba una intensa concentración. Descarté la distracción como táctica. Fenton era demasiado listo para dejarse vencer así. Además, me estaba costando mantener la concentración necesaria para proteger mi vela. Me sumergí un poco más en el corazón de piedra y me olvidé de todo excepto de las dos velas y los trozos de mecha y de paja. Al cabo de un minuto, estaba empapado de un sudor frío. Empecé a temblar. Fenton lo vio y sonrió estirando sus pálidos labios. Redoblé mis esfuerzos, pero la vela de mi contrincante ignoraba mis mejores intentos de prenderle fuego. Pasaron 5 minutos. El resto de los alumnos de la clase estaban quietos como estatuas. Los duelos no solían durar más de 1 minuto o 2. Eso era lo que tardaba una persona en demostrar que era más lista o que poseía una voluntad más fuerte. Yo ya tenía ambos brazos fríos. Me fijé en que a Fenton le palpitaba un músculo del cuello, como la ijada de un caballo que intenta ahuyentar a una mosca que le está picando. Se puso rígido para combatir el impulso de temblar. Una voluta de humo empezó a salir de la mecha de mi vela. Aguanté. Me di cuenta de que hacía ruido al respirar, con los dientes apretados y con los labios retirados formando una mueca feroz. Fenton no se había fijado. Tenía los ojos vidriosos y desenfocados. Volví a estremecerme con tanta fuerza que casi me pasó por alto el temblor de la mano de Fenton. Entonces, poco a poco, a Fenton empezó a desplomársele la cabeza hacia el tablero de la mesa. Se le cayeron los párpados. Apreté los dientes y obtuve la recompensa de ver una fina voluta de humo que se elevaba de la mecha de la vela de Fenton. Fenton se volvió con un movimiento rígido para mirar, pero en lugar de correr a defender su vela, hizo un ademán lento y pesado de rechazo y apoyó la cabeza sobre el brazo. Cuando en su vela, que tenía cerca del codo, prendió una chisporroteante llama, Fenton no levantó la cabeza. Hubo unos breves aplausos, mezclados con exclamaciones de incredulidad. Alguien me dio unas palmadas en la espalda. «¿Qué te parece? Se ha consumido el mismo». «No», dije con voz pastosa y estiré un brazo por encima de la mesa. Con dificultad, pues tenía los dedos entumecidos, abrí la mano de Fenton que sujetaba la mecha y vi que tenía sangre. «Maestro Dal», dije tan rápido como pude. «Está helado». Al hablar me di cuenta de lo fríos que tenía los labios. Pero Dal ya estaba allí con una manta para cubrir a mi contrincante. «Tú», señaló a uno de los alumnos al azar. «Trae a alguien de la clínica, rápido». El alumno se marchó a toda prisa. «¡Insensato!». El maestro Dal murmuró un vínculo de calor. Me miró. «Deberías andar un poco. No tienes mucho mejor aspecto que él». Ese día no hubo más duelos. El resto de los alumnos contemplaron cómo Fenton se recuperaba lentamente bajo los cuidados de Elxadal. Cuando llegó un Elce de la clínica,
Fenton había entrado en calor lo suficiente para empezar a temblar. Tras un cuarto de hora de mantas abrigadas y cuidados simpáticos, Fenton pudo beber algo caliente, aunque todavía le temblaban las manos. Cuando hubo pasado todo el alboroto, ya era casi la tercera campanada. El maestro Dal consiguió hacer sentar a todos los alumnos y hacerlos callar lo suficiente para dirigirnos unas palabras. Lo que hemos visto hoy es un ejemplo excelente de tiritona del simpatista. El cuerpo es delicado y perder unos grados de calor rápidamente puede alterar todo el organismo. Un caso leve de tiritona no es más que eso, una tiritona. Pero los casos más extremos pueden conducir a un estado de choque y a la hipotermia. Dal miró alrededor. ¿Sabría alguien decirme cuál ha sido el error de Fenton? Hubo un momento de silencio, y luego un alumno levantó la mano. Sí, Brahe. Utilizó sangre. Cuando la sangre pierde calor, el cuerpo se enfría como una entidad única. Eso no siempre resulta ventajoso, puesto que las extremidades pueden soportar una pérdida de temperatura más drástica que las vísceras. Entonces, ¿por qué se plantearía alguien utilizar sangre? Porque ofrece mayor cantidad de calor más deprisa que la carne. ¿Cuánto calor habría sido sensato extraer? Dal paseó la mirada por el aula. ¿2 grados? Aventuró alguien. 1,5, le corrigió Dal y escribió una serie de ecuaciones en la pizarra para mostrar la cantidad de calor que se obtendría. Dados los síntomas que presentaba Fenton, ¿cuánto creéis que llegó a extraer? Hubo una pausa. Finalmente Soboy dijo: 8 o 9. Muy bien, dijo Dal a regañadientes. Me alegro de que al menos uno de vosotros haya hecho los deberes. Adoptó una expresión severa. La simpatía no es para los débiles de mente, pero tampoco es para los demasiado confiados. Si no hubiéramos estado aquí para prestarle a Fenton los cuidados que necesitaba, se habría quedado dormido y habría muerto. Hizo una pausa para que los alumnos asimilaran sus palabras. Es mejor conocer los propios límites que calcular mal las propias habilidades y perder el control. Sonó la tercera campanada. Los alumnos se levantaron y la habitación se llenó repentinamente de ruido. El maestro Dal subió la voz para hacerse oír. «Elir Quoth, ¿te importaría quedarte un momento?» Hice una mueca. Soboy se me acercó por detrás, me dio una palmada en el hombro y murmuró: «Suerte». No supe si se refería a mi victoria o si me la estaba deseando para afrontar lo que se avecinaba. Cuando todos se hubieron marchado, Dal se dio la vuelta y dejó el trapo con que había limpiado la pizarra. «Bueno», dijo en tono desenfadado, «¿qué tal han ido las apuestas?» No me sorprendió que el maestro estuviera al corriente de las apuestas. 11-1, admití. Había ganado 22 iotas, un poco más de 2 talentos. La presencia de ese dinero en mi bolsillo me ayudaba a entrar en calor. Dal me miró con gesto especulativo. «¿Cómo te encuentras? Al final te he visto un poco pálido, a ti también». «Solo he tenido algún escalofrío». Mentí. La verdad es que había aprovechado el revuelo que había causado el colapso de Fenton para salir al pasillo, donde había pasado unos minutos espantosos. Los temblores, que eran casi convulsiones, apenas me permitían tenerme en pie. Por fortuna nadie me había visto temblando en el pasillo, con la mandíbula tan apretada que temí romperme los dientes. Pero no me había visto nadie. Mi reputación estaba intacta. Dal me miró de una forma que me hizo comprender que sospechaba la verdad. «Acércate», dijo, y señaló uno de los braseros. «Un poco de calor no te hará ningún daño». No discutí. Acerqué las manos al fuego y me relajé un poco. De pronto reparé en lo cansado que estaba. Me escocían los ojos por falta de sueño. Notaba el cuerpo pesado, como si mis huesos fueran de plomo. Di un suspiro. Retiré las manos del brasero y abrí los ojos. Dal me miraba con fijeza. «Tengo que irme», dije con cierto pesar. «Gracias por dejarme utilizar su fuego». «Ambos somos simpatistas», dijo el maestro con tono cordial, mientras yo recogía mis cosas y me dirigía hacia la puerta. «Puedes utilizarlo cuando quieras». Esa noche fui a ver a Willem a su habitación de las dependencias. «Que me aspen», dijo. «2 veces en un mismo día. ¿A qué debo el honor de tu visita?»
Creo que ya lo sabes, dije, y entré en la habitacioncita que parecía una celda. Apoyé el estuche de mi laúd contra una pared y me dejé caer en una silla. Kilvin me ha prohibido trabajar en el taller. Willem se sentó en el borde de su cama. ¿Por qué? Le lancé una mirada de complicidad. Espero que sea porque Simon y tú hablasteis con él y le sugeristeis que lo hiciera. Will me miró un momento a los ojos y luego se encogió de hombros. Nos has descubierto antes de lo que yo creía. Se frotó una mejilla. No pareces muy enfadado. Me había puesto furioso. Precisamente cuando parecía que mi suerte estaba cambiando, me veía obligado a dejar mi único trabajo remunerado por culpa de las buenas intenciones de mis amigos. Pero en lugar de cantarles las 40, había subido al tejado de la principalía y había tocado un rato para serenarme. La música me calmó, como siempre, y mientras tocaba, reflexionaba. Mi aprendizaje con Manet iba bien, pero había demasiado que aprender. Cómo encender los hornos, cómo trefilar alambre de la consistencia adecuada, qué aleaciones elegir para conseguir determinados efectos. No podía pretender dominarlo todo, como había hecho cuando estudiaba las runas. No podía ganar suficiente trabajando en el taller de Kilvin para pagar a Debbie a final de mes, y mucho menos reunir dinero suficiente para la matrícula. Seguramente lo estaría, admití, pero Kilvin me ha hecho mirarme en un espejo. Compuse una sonrisa cansada. No tengo muy buen aspecto. Tienes un aspecto horrible, me corrigió él. Luego hizo una pausa y agregó, me alegro de que no estés enfadado. Simon llamó a la puerta al mismo tiempo que la empujaba para abrirla. Cuando me vio allí sentado, la expresión de arrepentimiento de su cara borró rápidamente la de sorpresa. ¿No deberías estar... en la factoría? Preguntó sin convicción. Me reí, y el alivio de Simon fue casi tangible. Willem quitó un montón de papeles de otra silla y Simon se sentó. «Estáis perdonados», dije magnánimo. «Lo único que os pido es que me contéis todo lo que sepáis del eolio». Capítulo 53. En círculos lentos. El eolio es donde está nuestra actriz, esperando en los bastidores. No he olvidado que es hacia ella hacia donde voy. Si da la impresión de que rodeo el tema, me parece adecuado, porque ella y yo siempre nos hemos movido el uno hacia el otro en círculos lentos. Afortunadamente, William y Simon habían estado en el eolio. Ellos me contaron lo poco que yo no sabía ya. En Imre había muchos sitios donde podías escuchar música. De hecho, en casi todas las posadas, tabernas y pensiones había algún músico cantando o tocando un instrumento. Pero el eolio era diferente. Presentaba a los mejores músicos de la ciudad. Si sabías distinguir la buena música de la mala, sabías que en el eolio actuaban los mejores. Entrar por la puerta principal del eolio costaba una iota de cobre. Una vez dentro, podías quedarte todo el tiempo que te apeteciese y escuchar cuanta música quisieras. Pero el haber pagado para entrar no autorizaba a los músicos a actuar en el eolio. Si un músico quería subir al escenario del eolio, tenía que pagar un talento de plata por ese privilegio. Exacto. La gente pagaba para tocar en el eolio, y no al revés. ¿Por qué pagaría a alguien una suma de dinero tan exorbitante solo por tocar? Bueno, algunos de los que pagaban eran sencillamente ricos indulgentes consigo mismos. Para ellos, un talento no era un precio muy elevado para satisfacer su orgullo. Pero los músicos serios también pagaban. Si su actuación impresionaba lo suficiente al público y a los propietarios, recibían un diminuto caramillo de plata que podían prenderse en la ropa con una aguja o colgarse de una cadena. Ese caramillo de plata era una clara señal de distinción reconocida en la mayoría de las posadas importantes en 300 kilómetros a la redonda de Imre. Si conseguías el caramillo de plata, podías entrar gratis en el eolio y tocar siempre que se te antojara. La única obligación que implicaba estar en posesión del caramillo de plata era la de actuar. Si te habías ganado el caramillo, podían pedirte que tocaras en cualquier momento. Generalmente, eso no suponía una carga, pues los nobles que frecuentaban el eolio daban dinero o regalos a los músicos que los complacían. Era la versión de clase alta de pagarle copas al violinista. Algunos músicos tocaban sin muchas esperanzas de conseguir el caramillo de plata.
Pagaban para tocar, porque nunca se sabía quién podía encontrarse en el eolio esa noche escuchando. Con una buena interpretación de una sola canción, quizá no consiguieras el caramillo, pero tal vez sí a un adinerado mecenas. Un mecenas. «Me han contado una cosa muy rara», dijo Simon una noche. Estábamos sentados donde siempre, en el banco de la plaza del poste. Estábamos los dos solos, porque Willem había ido a flirtear con una camarera de Ankers. «Muchos estudiantes han oído ruidos extraños por la noche en la principalía». «¿Ah, sí?». Simon insistió. «Sí. Unos dicen que es el fantasma de un alumno que se perdió en el edificio y que murió de hambre». Se dio unos golpecitos en la nariz con el dedo, como hacían los vejetes cuando contaban una historia. «Dicen que sigue recorriendo los pasillos porque todavía no ha encontrado la salida». «Ah». «Otros dicen que es un espíritu enojado. Dicen que tortura animales, sobre todo gatos. Ese es el ruido que han oído a altas horas de la noche, el de tripas de gato torturadas. Creo que es un ruido aterrador». Lo miré y vi que estaba a punto de reír. «Bueno, ya basta», le dije con falsa severidad. «Sigue, te lo mereces por ser tan inteligente. Solo que hoy en día ya nadie usa cuerdas de tripa». Simon soltó una carcajada. Cogí una de sus pastas y empecé a comérmela, con la esperanza de darle una valiosa lección de humildad. «¿Así que sigues decidido?». Asentí. Simon parecía aliviado. «Pensaba que habías cambiado de planes. Últimamente no te había visto con el laúd». «No hace falta», le expliqué. «Ahora que tengo tiempo para practicar, no necesito aprovechar cualquier ocasión para escabullirme». Pasó un grupo de estudiantes. Uno de ellos saludó con la mano a Simon. «¿Cuándo vas a hacerlo?». «El próximo duelo», contesté. «¿Tan pronto?», preguntó Sim. «Hace solo 2 ciclos estabas preocupado porque llevabas mucho tiempo sin tocar. ¿Ya te has puesto al día?». «No del todo», admití. «Tardaría años en ponerme al día». Me encogí de hombros y me metí el último trozo de pasta en la boca. «Pero ya me siento cómodo. La música ya no se interrumpe en mis manos, sino que...». Intenté explicarlo, pero me encogí de hombros. «Estoy preparado». La verdad es que me habría gustado poder practicar un mes más, un año más, antes de jugarme un talento entero. Pero no había tiempo. El bimestre estaba a punto de terminar. Necesitaba dinero para liquidar mi deuda con Debbie y pagar la matrícula del bimestre siguiente. No podía esperar más. «¿Estás seguro?», me preguntó Sim. «He oído a gente muy buena intentando demostrar su talento. A principios de este bimestre, un anciano cantó una canción sobre esa mujer cuyo esposo se había ido a la guerra». «En la herrería del pueblo», dije. «¿Cómo se llame?», dijo Simon sin mucho interés. «Lo que quiero decir es que ese tipo era muy bueno. Me hizo reír y llorar tanto que me dolía todo el cuerpo». Me miró con ansiedad. «Pero no le dieron el caramillo». Disimulé mi ansiedad con una sonrisa. «Todavía no me has oído tocar, ¿verdad que no?». «Sabes perfectamente que no», replicó Sim con enfado. Sonreí. Me había negado a tocar para Willem y para Simon hasta que no me hubiera puesto al día. Para mí, su opinión era casi tan importante como la de la clientela del eolio. «Bueno, el próximo duelo tendrás ocasión de oírme», dije. «¿Vendrás?». Simon asintió. «Willem también irá, a menos que haya un terremoto o que llueva sangre». Miré el sol poniente. «Tengo que irme», dije, y me puse en pie. «Para triunfar hay que practicar». Sim me dijo adiós con la mano y me dirigí a la cantina. Me senté a la mesa el tiempo necesario para comerme las judías y un trozo de carne dura y gris. Me llevé el pan y los estudiantes que había cerca me miraron con extrañeza. Fui a mi camastro y saqué mi laúd del baúl que había al pie de la cama. A continuación, y teniendo en cuenta los rumores que Sim había mencionado, me dirigí al tejado de la principalía por uno de los caminos más enrevesados, trepando por unos tubos de desagüe de un callejón. No quería que se descubrieran mis actividades nocturnas. Cuando llegué al aislado patio del manzano, ya era casi de noche. No había ninguna ventana iluminada. Miré hacia abajo desde el alero y no vi más que oscuridad. «Auri», llamé. «¿Estás ahí?». «Llegas tarde», me contestó una voz con un deje de fastidio. «Lo siento», repuse. «¿Quieres subir esta noche?». Un momento de silencio. «No,
Baja tú. Esta noche no hay mucha luna, dije con mi tono más persuasivo. ¿Estás segura de que no quieres subir? Oí un susurro proveniente de los setos de abajo, y entonces vi a Auri trepar como una ardilla por el manzano. Corrió por el borde del tejado y se paró en seco a unos 4 metros de donde estaba yo. Había calculado que Auri solo tenía unos años más que yo. En cualquier caso, no podía tener más de 20. Iba vestida con ropa hecha jirones que le dejaba los brazos y las piernas al descubierto, y era casi 2 palmos más baja que yo. Estaba muy delgada. En parte era su constitución, pero había algo más. Tenía las mejillas descarnadas y los brazos muy flacos. Su largo cabello era tan fino que cuando Auri andaba, flotaba detrás de ella como una nube. Me había llevado mucho tiempo sacarla de su escondite. Sospechaba que alguien me escuchaba desde el patio cuando practicaba, pero tardé casi 2 ciclos en descubrir a Auri. Al comprobar que estaba muy desnutrida, empecé a llevarle toda la comida que podía sacar de la cantina y a dejársela allí. Aún así, tardó otro ciclo más en subir conmigo al tejado mientras yo tocaba el laúd. Los últimos días, Auri hasta había empezado a hablar. Yo había imaginado que se mostraría huraña y desconfiada, pero no fue así. Se mostró llena de vida y muy entusiasta, aunque cuando la vi no pude evitar que me recordara a mí mismo cuando vivía en Tarbín. En realidad no había mucha similitud entre nosotros. Auri iba escrupulosamente limpia y tenía una alegría desbordante. No le gustaba el cielo abierto, ni la luz intensa, ni la gente. Deduje que era una alumna que había enloquecido y que se había escondido bajo tierra antes de que pudieran encerrarla en el refugio. No sabía gran cosa sobre ella, porque todavía se mostraba tímida y asustadiza. Cuando le pregunté cómo se llamaba, salió corriendo, se escondió bajo tierra y tardó varios días en volver. Así que le puse un nombre, Auri, aunque en secreto pensaba en ella como mi pequeño duendecillo lunar. Auri se acercó un poco, se paró, esperó y dio unos pasitos más. Repitió la operación varias veces hasta que se plantó delante de mí. Se quedó quieta, con el cabello esparcido alrededor de la cabeza como un halo. Puso ambas manos delante de la cara, justo debajo de la barbilla. Estiró un brazo, me tiró de la manga y volvió a retirar la mano. «¿Qué me has traído?», me preguntó emocionada. Sonreí. «¿Y tú? ¿Qué me has traído?», bromeé. Auri sonrió y alargó una mano. Vi brillar algo en su palma a la luz de la luna. «Una llave», contestó con orgullo y me la puso en la mano. La cogí y noté su agradable peso. «Es muy bonita», dije. «¿Qué abre?». «La luna», respondió ella muy seria. «Ah, podría serme muy útil», dije examinándola. «Eso mismo pensé yo. Así si hay una puerta en la luna, podrás abrirla». Se sentó en el tejado con las piernas cruzadas y me miró con una amplia sonrisa en los labios. «Aunque yo no fomentaría esa clase de comportamiento insensato». Me puse en cuclillas y abrí el estuche del laúd. «Te he traído un poco de pan». Le di la hogaza de pan moreno envuelta en un paño. «Y una botella de agua». «Esto también es muy bonito», dijo ella con gentileza. La botella parecía enorme en sus manos. «¿Qué hay en el agua?», me preguntó al mismo tiempo que quitaba el tapón de corcho y miraba dentro. «Flores», respondí. «Y el trozo de luna que no está en el cielo esta noche. Lo he metido también». Auri miró hacia arriba. «Yo ya mencioné la luna», dijo con un deje de reproche. «Entonces solo flores, y el brillo del cuerpo de una libélula. Yo quería un trozo de luna, pero solo conseguí el brillo azul de una libélula». Auri inclinó la botella y dio un sorbo de agua. «Es maravillosa», dijo apartando unos mechones de cabello que flotaban ante su cara. Auri extendió el paño y se puso a comer. Partía trocitos de pan y los masticaba delicadamente. Hacía que todo el proceso pareciera muy refinado. «Me gusta el pan blanco», dijo entre bocado y bocado, como si tratara de entablar conversación. «A mí también», dije y me senté. «Cuando puedo conseguirlo». Auri asintió y contempló la noche estrellada y la luna creciente. «También me gusta cuando está nublado, pero hoy está bien. Es acogedor, como la subrealidad». «¿La subrealidad?», pregunté.
Auri nunca estaba tan habladora. «Vivo en la subrealidad», respondió Auri con desenvoltura. «Es muy grande. ¿Te gusta vivir allá abajo?» Se le iluminaron los ojos. «Dios mío, claro que sí. Es maravilloso. Puedes pasarte una eternidad mirando». Se volvió hacia mí. «Tengo noticias», dijo componiendo una pícara sonrisa. «¿Qué noticias?», pregunté. Se metió otro trozo de pan en la boca y terminó de masticar antes de responder. «Anoche salí», una sonrisa pícara, «a lo alto de las cosas». «¿En serio?», dije sin molestarme en ocultar mi sorpresa. «¿Y qué te pareció?». «Fue maravilloso. Estuve paseando y curioseando», dijo muy satisfecha de sí misma. «Vi a Elodin». «¿Al maestro Elodin?», pregunté, y Auri asintió. «¿Él también estaba en lo alto de las cosas?». Auri volvió a asentir mientras masticaba. «¿Te vio?». Volvió a sonreír, y de pronto parecía que tuviera 8 años, más que 18. «Nadie me ve. Además estaba muy ocupado escuchando el viento». Hizo bocina con ambas manos e imitó el ulular del viento. «Anoche el viento sonaba muy bien», añadió en tono confidencial. Mientras intentaba entender lo que Auri me había dicho, ella se terminó el pan y, emocionada, dio unas palmadas. «Toca», dijo jadeando. «Toca, toca». Sonriendo, saqué mi laúd del estuche. No podía haber un público más entusiasta que Auri.